del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues bueno, vamos a arrancar un nuevo taller. En ese va a estar Mari Carmen y yo. Hoy no puedo estar, pero vamos a darle. Ajá. Van a ser 3 sesiones. Y el tema, aunque decía en la imagen, el control de mis afectos, pues me gustó más este título. Y como soy muy rebelde, entonces, aprendiendo a amar, se llama, ¿ok? Entonces, vamos a ver que vamos a ver 3 sesiones, ¿ok? La primera de hoy se llama apego y amor. Vamos a distinguir cuáles son las características del apego y las características o lo que se distingue del amor. La segunda sesión va a ser adicción afectiva, ¿no? Cuando un estado emocional, especialmente hacia otra persona, pues se hace dependiente, adictivo. Y por último, cuestiones básicas, requisitos básicos para amar, ¿no? Que en eso tenemos la capacidad, si lo recuerdan en otras sesiones, pero pues a veces no lo tenemos como habilitado o desarrollado, ¿sabes? Y vamos a ver en estas sesiones cuál es el objetivo. Distinguir de un amor sano y de un amor no sano, enfermo. Esto es la relación de pareja, ¿ok? Pero esto se puede luego como derivar a figuras importantes de autoridad, amistades, etc. ¿Ok? Entonces, que aquí algunas no se sientan extremas. Si no tienen condiciones, no tienen pareja. O sea, la otra. Ok, vamos a empezar con la actividad, ¿sabes? Yo les voy a repartir unos papelitos. ¿Estás seguro? De las de el audio, ahorita yo les se los voy a dar, ¿ok? Ni se mueve, pero va, dale. Voy a sacar el de Dani y el de Pajarito, ok. Entonces, Pajarito, atenta, te tocó autoestima, ¿ok, Pajarito? Y a Dani Ramírez, sí. A Dani Ramírez le tocó autonomía, pero hay unos que tienen tache y hay otros que tienen palomita. Entonces, a Dani le tocó autonomía con tache y a Pajarito autoestima con palomita. ¿De acuerdo? Háganme una señal en Zoom para ya saber que sí que ya lo tienen. ¿Ok? Dani, tú ya, perfecto. ¿Y acá? ¿Listo? Sí. Entonces, les voy a explicar de qué trata esta actividad. Con la palabrita que dice ahí, no quiero que así me hagas la historia, ¿ok? Solo trates de recordar un momento en el que tú te percibiste que esta necesidad fue cubierta, ¿ok? Te percibiste con autoestima. O si te tocó palomita. Y si te tocó tache, cuando percibiste que no fue cubierta. Es decir, que no me sentí con autoestima o no me percibí con autonomía. Puede ser de parte de los otros hacia mí o yo misma. ¿Sí me explico? Por ejemplo, autonomía, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pues no es mío, pero es un ejemplo. No sé, una chica que percibe que sus papás le dicen siempre qué hacer. Es decir, ella quiere tomar una decisión y los papás, no, le vas a hacer así, 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 ¿no? Y entonces dice, me siento como atorada para poder elegir algo. Y entonces no está esa necesidad de poder ella decir, soy capaz de hacerlo. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, 2 minutos. ¿Se unió alguien? Se unió Brisa, ¿verdad? Sí. A ver, pásenme el vaso maravilloso. Brisa, te tocó, anota tu palabra, seguridad, con palomita. ¿Le tenemos que dar o con palabra clave? Sí, anoten así como palabras clave. Vero, ve por un café. ¿Sí? ¿Todo? Sí. Gracias. Estás muriendo. Yo tengo una, a ver. Brisa, solo hazme una señal de que sabes qué hay que hacer. Yo no la veo en la sesión. Sí, abajo. Ah, ya.
Te tocó seguridad, Brisa, y tienes que anotar una situación en la que hayas percibido que esa necesidad se vio cubierta, ¿ok? Ah, dice que ok. Qué inteligente, ¿eh? Qué bárbara. ¿Eso qué es? Ah, ok. ¿Que alguien los puso contigo o tú pudiste ponerlos? ¿Este también? Ajá, solo que ahí en el negativo no se logró, o no lo percibiste. Sofi, No, es cubierto o no cubierto. Sofi, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escucho? Esto es rapidín, ¿eh? Solo palabras clave. No, no me escucho. Sí, yo creo que justo en este momento no, o sea, estoy haciendo lo que, por ejemplo, no sé cómo expresarme. Yo tengo ejemplo. En que percibiste que no, que te era difícil decir lo que necesitabas decir. A ver, a mí dime un ejemplo. Por ejemplo, que tú no fuiste capaz de poner un límite a otros o a ti misma, o que alguien no los puso contigo. Que tu mamá haya sido muy permisiva y diga, sí, hijita, haz lo que tú quieras. Que no sé si fue tu caso, pero pero a lo mejor tú contigo misma, sí. ¿Ok? Ya. Voy a Porque si no, siento que no. ¿Y se van a dormir o no me ven? Ok, listo. Puedes meterle el brillo si necesitas en la pantalla. con el cuarto de Ah, ya. Ah, Muy bien. ¿Quién quiere compartirlo? Esto es libre, tanto las de Zoom como aquí. ¿Quién quiere compartir lo que le tocó? Ya. A ver, Silvia. ¿Cuándo descubrí? No, una vez que me pidió, bueno, ya estando aquí, que me pidieron hacer algo, pero yo sabía que no podía ni con lo que tenía yo misma ese día, Ujú. entonces pues tuve que decir que no. Ahí puse un límite realistas porque, o sea, decir que no fue como mi límite, porque Ajá. sabía que no iba a poder cumplir lo que, lo que me estaban pidiendo, Ok. porque yo estoy tiendo mucho a como, ay, sí, yo te ayudo y Ok. pero no, sí, no. Entonces pudiste decir que no. Genial. Ok. Laura, ¿tú quieres compartir el tuyo? Sí. ¿Qué tocó? Relación con los demás, no Ok. cubierta. No cubierta. Pues el típico ejemplo en la escuela cuando dicen, vamos a ser equipos para trabajar y siempre hay alguien que es como de, profe, no se puede nada más yo solo. Ah, ok. Eso y pues los que se aíslan, los ejemplos de la pandemia. ¿Tú fuiste la que quería trabajar sola? Sí. Qué chistosa. Ok, ¿alguna? Muy bien, buen ejemplo. ¿Alguien de aquí de tú? Ay, híjole, dice. La risa. Pagarito, ¿alguna quiere compartir? No sé si se va a escuchar. Lo escuchar ayer también, ¿no? En teoría. Ah, mira, ya me veo yo. Ok, bueno, Vero. Ah, A ver, sube la compu. Brisa, Brisa, adelante. Oigan, yo no entendí, o sea, sí entendí que me toca seguridad, pero no supe como qué ejemplo. Ah, ok. Cuando te has percibido segura. No estoy segura. Es un buen ejemplo de no sé. Bueno, creo que se las puse complicada, pero voy a explicar, ¿ok? ¿Qué puedo decir, niña? Sí, adelante, Vero. Creo, a ver si sí lo entendí, en esa autoexpresión. Y creo que suele pasar, o me ha pasado, por ejemplo, cuando estás bajo un sentimiento y que no te puedes expresar como quisieras porque estás bajo ese influjo, ¿no? Como que, y después como, o no sé, ¿qué es lo que realmente quieres decir? Y no puedes, ¿no? Porque estás como, no, ya cuando te calmas es como, de verdad, realmente quería decir esto. Y estás como que, o haciendo otras cosas, ¿no? Como que, manifestando. ¿Sí está bien? Sí, buen ejemplo. Pues es que también no sé si aplica, estaba acordando de, o sea que yo siempre fui
todavía un poco muy manipulable. Entonces, con mis amiguitos, o sea, lo de ir al antro, tomar, o sea, yo no decía nunca no. A todo lo que me ponían todo, sí, 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 sí. Ok. Es buen ejemplo, exacto. No, a lo mejor en algunos casos, quizá, no sé, hubieras dicho, no, pues la verdad es que no conviene porque tengo exámenes o lo que sea, pero era un sí, siempre, ¿no? Ok. Todos estos que nos han salido, y más que creo que algunos no salieron, como autonomía, autoexpresión, seguridad, límites reales, son las autoestima, son necesidades básicas y fundamentales del ser humano, relacionarnos con los demás, ¿ok? Aunque a veces estas necesidades o no han sido cubiertas por nuestros padres y no hemos aprendido a cómo vivirlas o expresarlas, ¿ok? Cuando vamos a hablar de apego, vamos a hablar precisamente en función de una necesidad. El ser humano tiene necesidad de seguridad, tiene necesidad de confianza, tiene necesidad de ser autónomo, de relacionarse con el otro. Es una necesidad, ¿ok? Y entonces vamos a partir del apego, a partir de una necesidad, pero la vamos a distinguir entonces del amor, ¿ok? Va, entonces vamos a arrancar. Siguiente, por favor. Ok, amamos como aprendemos a amar. Entonces, aquí vamos a hacer una mezcla entre necesidad y amor, ¿ok? Aquí cuando hablamos de amor no se entiende como la típica y clásica expresión o definición que hacemos de amor, de es una decisión firme y constante, ¿no? Aquí es cómo me relaciono afectivamente con el otro. Aquí nos estamos refiriendo en ese sentido, en esta plantilla, ¿va? Entonces, vamos a ver que se involucran varios elementos en cómo nos relacionamos afectivamente con el otro. Una de ellas y de las primeras son las experiencias vitales. ¿Qué es esto? Desde el momento de la gestación, yo ya tengo una experiencia significativa en relación a mi madre. Y entonces aquí entra toda la parte sensitiva. Por ejemplo, si mamá vivió una circunstancia de depresión, de tensión, no sé, si falleció un familiar, hoy está en un estado depresivo, o había un problema entre esposos, obviamente todo su estado psíquico y sensitivo me lo transmite, ¿ok? Entonces, de la gestación y todos los primeros años, la parte primera de la infancia son muy significativas, ¿no? En el diplomado que les he platicado de terapia de esquemas, que está muy relacionado con la que les voy a hablar, muchos de los aprendizajes o experiencias vitales de situaciones que luego surgen en la adultez se remiten cuando tú vas indagando en el proceso de aprendizaje de la persona a la edad de 8 a 10 años. 5 a 10 años es una que se presenta, se manifiesta. ¿Cómo de qué edad te sientes? Como de 5 años, ¿no? 5 a 10 años es como experiencias vitales e importantes. Entonces, esto va a ser decisivo en cómo yo aquí experimenté esa seguridad, esa confianza, esa autonomía, para luego cómo lo vivo en la adultez. ¿Qué más se va a hacer como relevante en mi relación afectiva con el otro? Las decisiones de otros hacia mí y yo de mí hacia otros, pero especialmente de otros hacia mí en etapas tempranas. Aquí la autora del libro en donde me he basado, nos hemos basado para hacer este taller, habla de la programación emocional. A mí no me encanta porque es como si fuera yo así como un aparatito, ¿no? Que ya, y pues no, también tenemos libertad. Pero bueno, desde un lenguaje como muy psicológico, muy frío, allá habla de programación emocional. Yo le diría aprendizaje emocional, ¿no? Lo dejé por mantenerme fiel a la autora, pero sería un aprendizaje. Yo he visto cómo se relacionan papá y mamá, cómo se relacionan ellos con el entorno, con mis hermanos, con sus padres, y se le conoce aprendizaje vicario. Lo veo representado en el otro, lo veo cómo lo hace y yo lo repito, es así, ¿no? Todas esas primeras 3 flechas van a estar relacionadas con una etapa primaria, o sí, temprana, de chiquitos. Pero luego va a surgir algo muy padre del que ojalá pueda ahondar más
en otro taller, porque esto creo que da para un taller, es la química, bueno, en el diplomado lo llamamos así, química de los esquemas o química de las necesidades. ¿Y cómo está esto? Me atrae la necesidad que yo tengo en el otro. Si soy una persona que no he tenido una necesidad o no está cubierta esta parte de la seguridad, soy una persona dependiente, me va a hacer match una persona que pueda tener un control más fuerte sobre mí. ¿Ok? Afectivamente, en pareja me refiero. ¿Cómo dijiste? ¿Me atrae necesidad qué? Cubre, o sea, me hace una atracción de primera, si no lo pienso, sabemos que el enamoramiento es así como un clic con una necesidad que como complementa, no complementa, cubre que yo no tengo, satisface algo que yo no tengo. ¿Okay? Esto porque es súper interesante. Justo hoy ese tema fue en el diplomado y me encantó porque estamos viendo aplicado a parejas y no sé si yo le preguntaba esto a la maestra, ¿no? O sea, y como ahí qué, porque me hace un clic inmediato, o sea, me atrae, pero me está trayendo esto que yo no tengo, pero no significa que sea bueno para mí. Y entonces dice, es que aquí entra un proceso de que la persona, por eso este taller de autoconocimiento, que yo llegue a ver que va a ser una diferencia entre una necesidad y elegir a alguien como una persona para mí estable, buena, nutricia a mi vida. Eso es súper diferente, ¿no? ¿Puedo preguntar Sí. algo? Es que ahí, por ejemplo, no sé si es todo junto o que uno cree en una confusión. O sea, en realidad me estoy enamorando de la persona o me estoy enamorando de eso que necesito llenar. O puede ser el mix. Ahí, o sea, ¿cómo identificar? Exacto. Se puede, es justo eso, ¿no? Lo que yo le preguntaba es que hace clic y dice, bueno, tampoco hay que, no utilizo esta palabra, ¿verdad? Pero no hay que satanizar. Es decir, podría sí enamorarme de la persona, pero muchas veces, y hay un libro que les voy a recomendar, que es para quienes quieran leer un poco más sobre esto, que se llama Reinventa tu vida, de Jeffrey Young, y él explica, basado en la necesidad, cómo buscamos un cierto perfil. Entonces el autor te dice, aguas, ¿no? Cuando te da clic este perfil, aguas contigo, porque te estás enamorando de la necesidad, no de la persona. Entonces, aquí ya al final les voy a hacer unas recomendaciones, pero aquí es muy importante el autoconocimiento, que la persona aprenda a frenarse. Desgraciadamente, y muchas veces va a ser a partir de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay papá violentador y la chica iba con un violentador, un borracho, un adicto, etc. Hace clic porque así aprendió el amor, entiende que así funciona y es algo muy, por eso le llaman la química de la necesidad, porque no es algo que lo piensas. Pero si lo frenas, ella me decía, que le dice a sus pacientes, a ver, ¿crees que es enamoramiento? Yo ahorita te voy a amarrar, te voy a vendar los ojos, te voy a sacar a la avenida López Mateos y te voy a dejar solito que cruces la calle. ¿Pero cómo? Sí, así. Vendado y cruzas la calle. No, pero que se siente muy gacho, no, qué miedo. ¿A poco? Y le dice, ¿a poco sientes como maripositas en el estómago? O llegar a un examen y no haber estudiado, ¿sientes, lo llamarías esa adrenalina, ese miedo, ese pánico, lo llamarías maripositas en el estómago? No, pues no. Ah, pues así aplica igual con alguien que te hace un clic. Es una sensación de, me atrae porque tiene algo conmigo que a mí me falta, pero no necesariamente es enamoramiento. Es una sensación similar, pero no va hacia una relación estable, ¿no? Entonces, para eso nos tenemos que conocer mucho, para ver, y para eso también es el proceso de conocer a una persona, el noviazgo, porque no significa que tiene que caer en matrimonio, ¿no? Me ayuda a decir, claro, tiene, conociendo a la familia, conociendo ciertos como patrones, yo puedo decir, esta persona no me va a ayudar, o sea, porque al final ese match va a ser muy dañino para mí. Entonces es súper importante, ¿no? Y está relacionado al revés, aquello que me choca o sea, no soy capaz de relacionarme con una persona.
o no aplica allí. ¿Como para luego enamorarme? No, o sea, todo lo contrario. O sea, que me aparto de esa persona porque no me atrae, pero igual por, no sé, vivencias o cuestiones aprendidas, no sé si también aplica así al revés, o solo con aquello que me atrae. Pues desde un contexto ya no como de pareja, sino en general, puede ser que, bueno, eso es una clásica, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y la verdad es que sí se ha visto en la experiencia que muchas cosas de las que nos hacen como roce con el otro es porque vemos algo de esa persona en nosotros. Y eso creo que es bastante natural cuando hay choques de temperamento, etc. Y con esto no quiero decir, o sea, yo sí conozco con muchas parejas que los ves y dices, claro, hacen el clic perfecto porque, por ejemplo, ahora se me viene a la mente una que es, ella es súper dependiente y él es súper, como que necesita a quien proteger. O sea, él como que su misión es salvarle la vida a alguien, ¿no? Y ella necesita que todo el tiempo le estén, o sea, a mí me desespera, porque yo la veo así haciéndose la víctima de que, ay, el sol, de verdad, así. Ay, no, es que fulanito me está dando algo, una insolación. Ay, no, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Ay, siéntate. ¿No? Y entonces, así es su dinámica. Súper tóxica, porque la chava no logra poder ayudarse por sí misma y el cuate no establece un límite de decir, a ver, yo me ocupo de mis cosas y tú ocúpate de las tuyas. Él vive para servirle y ella está a merced de lo que él diga. ¿Qué onda? Pero hace un match. O sea, ¿no? Hizo clic porque está perfecto. Ya se encontró una hija, él se encontró una hija, ella se encontró un papá, listo. Qué grueso, porque luego lo ves, dices, funcionan, están perfectos, ya han un chorro de años juntos. Sí, pero ¿en qué medida están siendo plenos? ¿En qué medida van a ser autónomos, ¿no? Independientes, van a poder lograr sus metas? O sea, va a llegar un punto en que o se cansa ella o se cansa él, seguramente él primero, porque pues la neta sí está bien a gusto que te estén haciendo todo, ¿no? Pero hay un punto en el que él, su trabajo, sus cosas, ¿qué onda? Y la va a dejar. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, aprendemos a amar, pues como hemos visto. Pero aquí se puede, lo padre del taller es que se puede hacer como un freno, ¿no? Y decir, necesito conocerme, pero también necesito distinguirlo. Siguiente. Entonces, vamos hoy a ver y a distinguir, decía yo, el amor del apego. Entonces, el apego, el que inició esta teoría, como por el año 70, se llama Bowlby. Tú lo puedes buscar para como enterarte un poco más a profundidad. Y a mí me gustaría que detectes muy bien hice como palabras inclusivas porque pienso que son las palabras clave de esta definición, ¿ok? Entonces, apego, cualquier forma de conducta, esa sería es una forma de conducta de un individuo, ¿ok? De un individuo chiquito, bebé, que tiene como resultado el que una persona obtenga la proximidad de otro individuo diferente y preferido, que suele concebirse como más fuerte y o sabio. Entonces, el individuo necesita esa proximidad para saberse seguro y la busca en alguien más fuerte que él. En este caso, el bebé con su mamá. ¿Okay? ¿Y qué va a hacer el bebé? Bueno, pues va a tener conductas como succionar, aferrarse, sonreír, llorar, para provocar, elicitar respuestas protectoras del adulto. ¿Okay? Quiero que veamos un video para que podamos entender mejor. Este es un experimento que se llama Still Face, que en alguno de los talleres se los conté, para que podamos entender un poco mejor esto del apego. ¿Okay? Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl.
And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that Muy bien, ¿qué observaron con lo que dijimos de la definición de apego? ¿Cómo lo relacionan con lo que vimos en el video? Pues que el bebé procura asegurar el apego de su madre, ¿no? Bueno, no podríamos decir tanto como el apego, sino quiere algo. ¿Qué quiere de su mamá? Busca atención. ¿Qué más buscará esa bebé? Pues una relación. Cuando hace los bracitos así. Pues que la mamá también haga lo mismo, como que la... Cuando el bebé hace así, ¿qué? Abrázame. Abrázame, ¿no? Seguridad, me da confianza que me toques, la caricia es seguridad, confianza, mírame, estoy aquí, existo, ¿no? Lo decimos en un taller, eso es importante, saberse mirado, aquí estoy, ¿no? Y luego decía como el psicólogo, ¿no? Cuando esto no pasó, decía, ¿qué está pasando? O sea, lo necesito, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Ok? Esto se relaciona con las necesidades que veíamos al inicio, ¿ok? El ser humano tiene necesidad de eso. Y, Bueno, a lo mejor es una pregunta como para final de, pero ¿tú crees que ha habido una como especie de evolución? Porque antes las mamás como que no eran tan apegadas al contacto de los bebés, o sea, como tanto así, y que a lo largo de la historia a lo mejor ha sido como que más, como que hemos sido más melosos, ¿no? O sea, de antes como era la crianza muy dura con los niños, okay, que eran como que más independientes un poquito, que no les prestaban como tanta atención, y que ahorita sí ha aumentado más a lo mejor por las teorías psicológicas, y sí, tú crees que como que eso también ha influido en... Creo que sí influye bastante. Vamos a ver, digo, es muy buena tu pregunta porque no está solo relacionado como con la forma, sino con que la necesidad sea cubierta, que el niño se sepa, se perciba eso, seguro, con confianza. A lo mejor puedes no tener una madre sentimentalmente pues, melosa, pero ha estado allí, ¿no? Le da de comer, llora y pues lo atiende, o sea, ¿sabes? Tiene cubierta como esa necesidad. De hecho, incluso podría ser que en las primeras etapas sea una mamá ruda, pero desarrolla en él esta parte de autonomía y seguridad, ¿no? Entonces va a ser más bien en relación a la necesidad, no al estilo. Pero en definitiva, que sí, o sea, la necesidad esta que tiene el ser humano es por los siglos de los siglos, tienen esas características. Sin embargo, sí que ha cambiado la forma de relacionarse. Por ejemplo, antes, la mamá, si fijan, tenía una permanencia con los hijos. El hecho de que ahora la mamá esté trabajando y entonces es criado por la abuela, por la tía, por la vecina, por quién sabe qué, pues en definitiva ya lo vamos a ver en lo siguiente, pues desarrolla
pues muchas carencias, no solo afectivas, sino de personalidad. O sea, esta es la raíz de muchos de los trastornos de personalidad, o sea, viene de acá. No es necesario, o sea, por ejemplo, yo no soy la mamá, pero voy a cubrir las necesidades del niño, o no, o sea, su mamá, si no lo hace desde su mamá, es lo mejor. Es buena pregunta, es lo ideal, pero por eso aquí no dice mamá, ¿no? Dice otro individuo. Si por ejemplo lo crió la abuela, pero la abuela estuvo ahí y siempre fue como su figura de base de cuidado y de protección, entonces el niño se puede desarrollar perfectamente, ¿no? Lo ideal obviamente es la madre porque es con la que he estado desde la gestación, o sea, lo ha acompañado y el niño incluso reconoce, ¿no? ¿Quién es la mamá? Pero bueno, si ha tenido esta como, digamos, de alguna manera esa necesidad cubierta, pues claro que puede desarrollarse normalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Híjole. Creo que esto se va a dividir en dos partes. Son 6:42. O bueno, podemos tomar de la célula y ya lo reparamos en la... Sí. Ok, el objetivo en esta fase, entonces, en la parte del apego, es la necesidad de sentirse seguro. ¿Ok? Esta va a ser la base. Y va a haber 3 elementos, siguiente, 3 funciones que tiene la relación de apego. Fíjate, la búsqueda de la proximidad, las caricias, el abrazarse, la búsqueda de proximidad, base segura y un refugio. Aquí es muy importante decir que en todas las etapas, la etapa primaria, que son de aproximadamente 0 a 5 años, el individuo tiene necesidad de que tiene una necesidad de que todas estas necesidades sean cubiertas completamente, ¿ok? O sea, una madre suficientemente buena va a estar al pendiente de su hijo y le va a cubrir de inmediato, o bueno, equilibradamente estas necesidades. Proximidad, ¿no? El niño llora, pero ojo, equilibrio, ¿no? Porque hay mamás angustiosas que no es que sea suficientemente buena, sino es una mamá angustiosa que ni está llorando y ¿qué te pasa? Ay, ¿qué tienes? No, va a hacer daño al hijo, ¿no? Tiene que ser una necesidad equilibrada, o sea, cubrir la necesidad de una manera equilibrada, ¿va? Pero luego, conforme el tiempo, una madre suficientemente buena o un padre van a ir no proveyendo a ese hijo todo siempre, sino que también es necesario como el privarlo, es decir, enseñarle a que él luego pueda ser el que cubra sus propias necesidades, para que en la etapa adulta sea él ahora el que cubre esas necesidades por sí mismo. ¿Okay? Eso va a ser la clave para ser un adulto sano. Que tú en las primeras etapas le hayas ayudado a cubrir las necesidades más básicas, pero con el tiempo, poco a poco tú le vas enseñando que se amarran las agujetas, que hay que ver la separación del kinder y va a llorar y se va a frustrar, pero tienes que ir a la escuela, tú aprendes a comer solito, tú te arreglas tus cosas, poco a poco. Te digas poco a poco va a haber esa separación. Va. Siguiente. Siguiente. ¿Nos relacionaste las 3 y no? ¿Cómo? Sí, o sea, es que es eso la búsqueda de la proximidad, pero yo con la idea que me quedé fue en que al principio el niño depende del papá o de la mamá. Sí, totalmente. Pero ¿en qué fase está o cómo? O sea, ahí como que en toda la etapa de 0 a 5 años, esta relación de apego ha de ser con estas 3 funciones: proximidad, seguridad y protección, refugio. Son las 3 más como fundamentales. Necesita ser cubierta sí o sí, o sea, hay una dependencia del papá. Y poco a poco es irlo independizando al niño. ¿Okay? Ojo, esto es en un escenario ideal. Vamos a ver la realidad. Ok, vamos a hacer un test, ¿ok? ¿Están listos para descubrir su tipo de apego? A ver. Y, ok. Para las de acá. Okay. Aquí está, pero no sé si la... Ya sé que la teoría que se pone.
No, Mariana, que se los mando. Ahorita ya lo hacemos. Ya. A ver, pero déjame dar indicaciones. Sí, por favor. A ver, chicas, ahorita se los vamos a poner en el chat para que ustedes lo hagan desde su casa. Y indicaciones. Hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, establece vínculos afectivos intensos con otros teniendo aferramiento y límites difusos. Quienes han tenido, esto lo puedes relacionar con novio o lo puedes relacionar con figuras de autoridad que son significativas para ti, mamá o jefe o amistades, ¿ok? Lo más parecido a ti, no es lo ideal. Ay, no, es que yo no me tengo que aferrar a la gente. Pues no, lo que se parezca más a ti. Si es sí, pues le das palomita y si es no, tachecita. Y luego cuentas todas las sís que hayas tenido en las 3 modos o 3 partes, ¿ok? ¿Dudas? Las del chat, digo las de Zoom. Daniela, levanta la mano. A ver, Dani, échale. Las de acá ya pueden ir contestando. Bájale volumen. Ya. Dani. Dani, no te escucho. Anda. Ay, ahí nadie olvídalo. Me salió todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, ya llegó. Ah. Mira, dijo, no, esto no me lo puedo perder. Ah. Pajarito y Pajarito sí me avisó que se tuvo que salir, pero regresa. Y Brice, quién sabe. Ah, bueno, entonces mejor. Ok, adelante. Decía lo más parecido a ti, poner sí, que sea reciente, si está relacionado con pareja o con una figura de autoridad importante. ¿Okay? ¿Puedo yo resolverlo? Sí, te lo pasamos. Yo dije, ya no cuento. Yo no tengo que Yo voy a hacer el mío también. A ver, hay que poner cronómetro porque si no aquí nos va a ir la vida. Que sí o que no. Ah, está chiquitas que te pasan. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Si me pasa o no me pasa. Sí, sí, o sea, por ejemplo, puede ser de algún novio o de papás o figuras de autoridad importantes. Ah, ok, ok. ¿Ok? Aquí o fuera de aquí. En el caso de nosotros. Digo la 3. Ah, sí, sí. Puede existir una idea interna de no me necesitas. Ah, o sea, no te importo o no soy indispensable para ti. Ah, o sea, Que la otra persona piense, eso. exacto. ¿Sobre mí? Ajá. En la 9, Sí, en la 9 también es igual que lo pensé sí. yo. Yo estoy sintiendo constantemente, me siento frustrada de que tú nunca estás para mí. Estoy cañona. No, ya sabía, pero reafirmarlo es muy doloroso. Es muy duro. Cuando Mari Carmen leyó para ayudarme a hacer el test, dice, necesito intervención, estoy en shock. La 5 dice, en su relación de pareja está convencida de que será herida si inicia un contacto con su pareja. Ah, o sea, si yo empiezo, o sea, contacto no solo físico, sí, bueno, o sea, si se empieza a intimar más o la relación es como, te abro mi corazón, seguro me vas a herir. Ah, que hay un conocimiento equilibrado de sí mismo. Yo, la 8 del segundo. Sí, el tema fundamental en la relación es que está demasiado tiempo junto con el otro. Sí, es como siempre el asunto es, paso demasiado tiempo contigo, o sea, o pasas demasiado tiempo conmigo, te tengo encima de mí. O sea, que siempre están hablando de que están siempre juntos. La persona siente que está demasiado tiempo con la otra persona. Yo no entiendo la 4 y la 5 que explicaste, pero ¿Está convencida de que será herida?
si mantiene una relación más íntima, o sea, como que le abre su corazón a la persona. Ok. Y en la parte- ¿Tienes puros pares? Ah, muy bien, ahorita vemos. Luego hay una hasta abajo que es la 8 y la 6 dice, las 6 dice orientados. Que tú estás, es que lo pusimos en plural, pero que tienes como una guía clara de lo que tú eres, como un conocimiento muy equilibrado de ti mismo. Y la otra dice, hay un deseo de relacionarse, hay un deseo de relacionarse íntimamente con el otro. O sea, es lo mismo que las 5. No, aquí sí quiere relacionarse. En el otro lo evita porque cree que va a ser herido. ¿Cómo que poco es la de sí mismo? No duda de sí mismo. O duda poco de sí mismo. O sea, tiene confianza en sí mismo. No, tú. Aquí es en tú mismo. Como habla de repente en tercero, luego en primero. Sí. Perdón. Ya, y luego lo sumo. Entonces sumamos todos. Sí, entonces vas a circular los que te haya salido más de 5. O sea, en tu total, si es 6, lo circulas. Si no es 5, no lo circulas. Pero que El resultado. Pero los sí. No, sumas los sí. Sumas los sí. Súmalo. Los sí, los sí. ¿Y luego? Pero a ver. En un cuadrito me salió 15, pero son 10. Anda, no. O sea que, por ejemplo, si aquí le salieron 2, sí. No te pasa. ¿Te salieron 2 en uno? Ajá, 2 sí. Ajá, entonces no lo circulas. O sea, no, Solo los que te haya salido 6. Solo el que haya sido mayor a 5. arriba. Ajá. ¿Por qué? Porque va a ser significativo. A mí en el último me sale 4. A mí tampoco en el último. Ok, entonces. ¿Cuál? ¿Ya te lo tiene? A ver, Ya. algo así. Ya lo tengo. De que 8, Sí, 6, aquí dice no. Ajá. Ay, sí. A ver, Soy chueca en la vida. bueno, no me espero que ya sí. Ok, vale. Entonces, ahí les va. ¿Ya listas, Vero y Lourdes? No, pero tú dale. Ok, entonces siguiente. Tengo que Siguiente. Siguiente. Vamos a ver que cuando no se ha cubierto alguna necesidad, aquí un protagonismo importante va a ser el cuidador, ¿ok? Por eso decía, un escenario ideal es que la mamá estuvo allí presente, le proporcionó seguridad, autonomía, confianza, etc. Pero cuando eso no ha habido, entonces provoca un estilo de apego, una relación con la figura significativa, que es la madre, y luego esa se va a ver relacionada con pareja, con autoridades, figuras importantes. Así me va a relacionar con el otro. Entonces, vamos a hablar, volví a hablar de un estilo de apego seguro y luego de 2 tipos de apego inseguros. Uno es el ansioso ambivalente, que si le quieres poner la palabrita para que lo identifiques, es el primer recuadro del test, es el ansioso ambivalente. El segundo cuadro es evitativo y el tercer cuadro es seguro. ¿Vale? Primero seguro y luego. El primer recuadro es ambivalente, el segundo es evitativo y el tercero es seguro. Para que tú sepas, para que no se me traumen. ¿Sabes qué? Ambivalente. Evitativo, seguro. Este es un test casero de que las afirmaciones de un libro, ¿ok? Pero vamos a ver en la experiencia tú a qué tiendes, tú te conoces más, ¿ok? Pero nadie se traume, o sea, esto es solo como más o menos para que me vayan entendiendo el tema, ¿ok? Vamos a revisarlos. Quise poner esta tabla porque me parece muy interesante cuáles son las características del cuidador y cuál es la conducta infantil. Este es un tipo, vamos a hablar ahorita, luego hablaremos del apego adulto. Este es el apego en un niño, cómo se va a manifestar, ¿va? Entonces, en el seguro, ¿cómo sería una mamá que proporciona o que ha propiciado un estilo de apego seguro? Pues es disponible, ¿no? El bebé llora y está ahí, ¿no? Hay una receptividad, ay, ¿qué te pasa? Como la del video, ¿no? Así, ¿qué? No, ay, chiquita, patita. Calidez, está pendiente de la necesidad del niño. Entonces, pues en la conducta del pequeñito, pues entonces va a haber una exploración activa, es decir,
como la niña, ¿no? Está buscando más cosas, tiende a... Ay, ¿no puedo bajar esto? No, más bien el cuadro de fotos. Es que me jale. Disgusto ante la separación, como la niña, ¿se fijaron? No está la mamá y dice, llora, se frustra porque la necesita. Entonces se disgusta ante la separación y cuando está, hay una respuesta positiva. Podemos hablar que en esta conducta hay un apego seguro. Se disgusta cuando no está mamá y se alegra cuando sí está. En el ansioso ambivalente significa que el cuidador es insensible, intrusivo, molesto e inconsistente. Es decir, estoy, pero no estoy. Condiciona un poco el amor. A veces sí, si te portas bien, te quiero, y si no. O sea, es muy inconsistente. Este es ambivalente porque hace que el niño, es como si la mamá, en este video que vimos, hubiera sido como que empieza como a sentirse feliz de, ya estás aquí, y luego se va y la deja. Y luego vuelve. Inconsistente. A veces sí está y a veces no está. ¿Ok? Pues entonces va a ser conductas de protesta, ¿no? Pues quiero que estés acá. Le da ansiedad por la separación, se enfada y genera ambivalencia ante el cuidador. Pues también lo va a rechazar a veces y a veces lo va a aceptar. ¿Okay? Y luego el evitativo. En este caso el cuidador pues rechaza al hijo, ¿no? Que en eso, yo por ejemplo conozco un caso de varias mamás que no, en circunstancias en las que nació un hijo que había conflicto con el esposo, o por ejemplo uno que nació con un síndrome, no podía amamantarlo ni siquiera, o sea, no podía verlo ni siquiera, o sea, fue una conducta total de rechazo. Luego ella fue a proceso terapéutico y ahora ha sido diferente con su hijo, pero en la etapa inicial no podía ni verlo, o sea, ni verlo. Hostilidad, aversión al contacto, rigidez. Estamos hablando que esta cuidadora no es una madre ni siquiera suficientemente buena, es una mala madre, ¿no? Una madre que tiene un problema mental, porque una buena madre, pues, en su sano juicio, no eres hostil con tu hijo, no hay una aversión al contacto, no hay una rigidez, ¿ok? Pero, bueno, en circunstancias, pues entonces hay un rechazo. O a lo mejor la madre no está en las condiciones para poder acoger al hijo, ¿no? En esto no nos vamos a ir al terreno, ¿ok? A la situación. Así sucede. Y pues así sucedió, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en el niño? Conductas de distanciamiento. Evita el cuidado. Entonces, por ejemplo, en el caso del el video que vimos, la niña no hubiera reaccionado con la presencia de la mamá. Se queda así. Que de hecho a veces se cataloga como niños que se portan bien, ¿no? Pero no hay una reacción ante el contacto con la mamá. O sea, ni llora ni se alegra, está distante. Ya desde bien chiquitos. ¿Por qué? Porque pues, hay hostilidad, hay aversión. Ok, esto ocurre o así se manifiesta el apego en los niños con este tipo de cuidadores. Ok, vamos a seguir. Gracias. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones respecto a este tema del apego. En primer lugar, nos genera vamos a llamarle un modelo interno. Toda esta experiencia vital de la que yo les he hablado, de mi relación con mi cuidador, de mis padres, esta experiencia afectiva va a generar en mí creencias, expectativas, exigencias en relación al otro, ¿ok? El niño quiere algo y por obtener seguridad, pues entonces va a desarrollar ciertas creencias, va a tener una expectativa de cómo tiene que ser una relación y va a tener unas exigencias. O sea, se generan a partir de la sensación, esta sensación de seguridad, ¿está mamá conmigo? O de a veces está y a veces no, o no está, me rechaza. Ante eso hay la experiencia sensitiva, el volver a sentirlo luego de grande, hace como gracias al hipocampo, tenemos como esta memoria sensitiva y entonces hay un recuerdo que me hace creer o volver a esa experiencia temprana, ¿no? Que me va a decir, me están rechazando, me están olvidando, o está la mamá que se vuelca en el hijo, entonces te necesito, no puedo vivir sin ti, me haces falta. ¿Okay? Se genera una creencia. Entonces, la autora le llama modelos internos.
Y está la experiencia sensitiva, que es lo que les decía, ¿no? Se activa ante la sensación de ansiedad por la separación, de rechazo, de hostilidad. Se activa esa experiencia sensitiva y entonces me da una creencia. Esto va a ser importante para cuando veamos luego lo del apego en el adulto. ¿Okay? Entonces, en el fondo, yo tengo una necesidad en este sentido. Y por último, pues vamos a ver entonces que el estilo de apego va a influir en la manera que nos relacionamos luego con los demás, o sea, el estilo de apego que tenemos, que hemos vivido. Y también algo importante es que puede variar. Por ejemplo, puede ser seguro con la mamá, pero evitativo con el papá. O sea, no necesariamente los dos son iguales. Puede cambiar por la relación que haya tenido. A lo mejor hay un papá distante, pero sí una mamá que está ahí. Esas consideraciones van a ser muy importantes. Ok. Next. Ahora lo vamos a ver cómo esto luego se manifiesta en la parte adulta. Ya cuando ese chiquito o esa chiquita creció, ¿no? Y ya ahora se enfrenta al mundo de relacionarse con el otro. Entonces, decíamos que los dos tipos de apego inseguros son el evitativo y el ansioso ambivalente. ¿Ok? ¿Cómo lo manifiesta en pensamiento o frases muy típicas? La necesidad de apego siempre la va a tener, pero es un apetito secreto. Es decir, no te voy a hacer ver que te necesito. ¿Por qué? ¿Creen? No sé, por temor a que crea que estás apegado para que no lo vayas a abandonar, ¿no? Por temor a ser rechazado, dejado, entonces no lo va, o sea, pero está la necesidad, ¿ok? Y por ejemplo, en este caso, hace un match con el ansioso ambivalente. O sea, está súper interesante, ¿no? Porque este es, te necesito, no me puedo ir sin ti. Y entonces el evitativo realmente necesita que alguien le diga eso, pero no es capaz de decírselo a otra persona, ¿no? Entonces el evitativo tiene a no contacto. Y ni siquiera, ojo, esto hay que verlo bien. Hay una tendencia. No es que yo me programe a hacerlo, ay, porque si yo digo, me voy a hacer la loca y no le voy a contestar a este cuate y me voy a tomar distancia, eso no es evitación, eso es manipulación. O sea, sí estoy siendo consciente de que me interesa la persona, ¿no? Pero el evitativo realmente no puede tener contacto, le cuesta la expresión emocional, le cuesta el relacionarse íntimamente con las personas porque en el fondo, pues, esta necesidad de aproximación no la ha tenido y entonces obviamente tiene que trabajarla para atreverse a ver que el otro no lo va a dejar, ¿no? Que sí es posible ese contacto. Entonces, por ejemplo, si a mí ustedes me aparece como el ansioso ambivalente X, o sea, no, nada, no es relevante, es como, no hay tanto match ahí en este sentido. ¿Con el evitativo? Ajá. Sí, les decía que para eso luego me gustaría dar un taller, una clase sobre los matches, porque sí está muy padre. Hacen mucho clic, muchos trastornos de personalidad, muchos estilos de apego y así, pero aquí ahorita solo estamos distinguiendo a nivel individual, ¿ok? Okay. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor te va a hacer mucho clic alguien evitativo, porque tú te aferras a alguien y el otro dice, no, vete. Y entonces se combinan perfecto, como el ejemplo que les decía de la pareja esta, ¿no? Desde que necesito que alguien me rescate y el otro está buscando a quien rescatar. Okay. Pero a mí no me queda bien claro el evitativo con el otro. O sea, el evitativo no quiere aceptar que necesita del otro por temor a que lo abandone. ¿Eso es lo que, a lo que te vives con apetito secreto? Sí, le cuesta reconocer o afirmar sus propias necesidades, porque sabe que no las va a cubrir. Lo aprendió así. Pues, ¿para qué? O sea, no se esfuerza. O sea, ¿para qué te voy a decir que necesitas y ni me vas a escuchar? Eso yo lo... Ya aprovecho. O sea, yo tengo muchos pacientes de, oye, ¿ya has intentado esto? ¿Se lo has hecho a alguien antes? ¿Y para qué? ¿Y cómo para qué? O sea, no me van a escuchar. No. O sea, evitación, ¿no? Se llama también esta forma privación emocional. Como no se le ha permitido antes expresar emociones, está privado, es decir, no hay una manera de expresarlo así. Entonces, no lo intento, ¿no?
No se da miedo, eso, a trabajarlo. Muy bien. Luego está el otro tipo de apego, en otros autores es temeroso, pero el ansioso ambivalente, no, temeroso es evitativo. El ansioso ambivalente les decía, está pero no está, ¿ok? Entonces, tienen la seguridad o la demanda de que no estás ahí cuando te necesito. No estás, ¿no? Se aferra a la persona. Tiene la creencia firme de que si no estás tú, yo no puedo vivir. ¿Ok? Y entonces, aquí, si te fijas en el evitativo, la necesidad de apego es un apetito secreto, en el ambivalente es una exigencia presente. O sea, te necesito, me haces falta, no puedo vivir sin ti, etc. ¿Ok? Estos son los dos, así se manifiestan. Siguiente, por favor, Lourdes. Y aquí no la vamos a revisar toda, igual les voy a pasar la presentación, pero y aparte ni se ve bien. Pero esta tabla está muy padre porque entonces podemos ver cuál es el estilo de apego. Gracias. Y creencias. ¿Te acuerdas que decía que hay modelos internos, no? Unas creencias que tiene firmes. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Bueno, es lo que viene en el test. Las creencias y actitudes. El seguro sabe gustar de los demás. Y no tiene problema con intimar con el otro. El evitativo está siempre sospechando a los demás. Los demás no son dignos de confianza. Alguien le va a hacer daño. En cualquier momento le van a sacar la cuarta, entonces se distancia, ¿no? Y el ambivalente, los demás son complicados, los demás son difíciles de entender, ¿no? Esas son sus creencias y actitudes en relación a su apego. Y luego, más abajo, más, hasta la otra, ajá. Esto es importante, ¿no? Yo les decía, vamos a ver el apego en función de la necesidad. ¿Qué quiere el apego seguro? Relaciones íntimas. Lo necesita y lo desea. El evitativo quiere mantener a la gente a los kilómetros de distancia, ¿ok? No le interesa el contacto o lo limita. Y el ambivalente, un deseo extremo de intimidad, o sea, así, ¿no? Siames. De hecho, por ejemplo, un ambivalente con un ambivalente es estas parejas siameses, ¿no? O sea, es como el ejemplo que yo les ponía hace rato. Entonces, match perfecto porque nos necesitamos. Sin ti me muero. Si tú no estás aquí, me falta el aire. Así, ¿no? La canción. Así. ¿Okay? Entonces, es una necesidad. Yo tengo una duda. ¿Por qué se formaría el ambivalente? O sea, ¿es por ese descontrol de que a veces sí y a veces no? Sí. Es lo que no entiendo. O sea, exacto, es una inestabilidad. Como nunca tengo seguro si tú vas a estar conmigo o no. Entonces, pues te necesito. O sea, como a veces sí, y a veces no hay una inestabilidad en esa confianza en sí mismo. Es por eso. Que los dos están igual de gruesos, porque el otro aún así tiene la necesidad, pero no es capaz de transmitir. ¿Ok? Vamos a ir a lo siguiente. Bueno, lo de los planes y estrategias está buenazo porque el seguro reconoce sus emociones y las modula. El evitativo minimiza las demostraciones de sus emociones, especialmente el tema del estrés. Y se fijan, el ambivalente es el intenso, ¿no? Sus demostraciones son intensificadas para llamar la atención de los demás. Es así. Ok. ¿Puedes hacer zoom out, please? Entonces, les quería poner un ejemplo real que viene en este libro para distinguir las creencias, ¿no? Es el ejemplo de Ana y Juan. La chica tiene un apego ansioso ambivalente, ¿no? Entonces, la creencia que tiene de su relación con Juan es: a tu lado me siento más segura de mí misma, contigo encuentro solución fácil, contigo no me siento tan vacía, contigo la rutina deja de ser rutina. Lo lees y que dices, qué romántico, suena hermoso. A tu lado por fin consigo las metas que siempre había querido alcanzar, ¿no? Eso suena, Esa es la creencia de su relación con Juan. El día que tú te vayas, Juan, ni segura de mí misma, ni voy a conseguir las metas que, pues por eso no te vayas, porque si no, yo me voy a la ruina si tú te vas, ¿no? Esa es la creencia que tienes de Juan. ¿Cuál es su expectativa? Que tú me ayudes a encontrar una solución a mi problema.
que si me ocurre algo desagradable, tú vas a estar ahí para resolver mi situación. Que tú seas mi apoyo en los retos que se me ponga la vida, ¿no? Tienen unas expectativas, unas exigencias. Cuando te cuente lo que me pasa, inmediatamente vas a reaccionar dándome ánimo y buscando posibles soluciones. Ya no solo es una expectativa, exijo que me lo des. Y cuando no sucede así, problemas, ¿no? Por eso tantas broncas en la relación de pareja, cada uno es un mundo. Me darás un aliento para que consiga lo que me había propuesto. Tú tienes que estar para darme el empujón que necesito. Tú me vas a hacer sentir más segura. Entonces, fíjate, en todo esto, cuando yo me vinculo con el otro, tengo una creencia de la relación que está con el otro. Hay una expectativa sobre la relación y una exigencia. Es muy importante entonces distinguir, si yo todavía no estoy en una relación, pues que yo pueda distinguir cuál es mi expectativa o mi exigencia cuando comienzo una relación, no solo el de pareja, ¿no? Con otras personas importantes de autoridad para mí, ¿no? Mi jefe, alguna amistad, una autoridad en general, ¿no? Porque entonces puedo distinguir entre el deseo, la exigencia que yo tengo, me gustaría que fuera así, de que tú resolvieras todas mis broncas, y la necesidad. Yo necesito, ¿se acuerdan los papelitos? Yo necesito confianza, necesito autonomía, y eso, ¿te acuerdas que decíamos? La mamá suficientemente buena se lo va a proveer en la etapa primera, pero una vez que ya es adulto, el adulto se debe convertir en ese propio proveedor, es decir, un adulto sano se cubre estas necesidades por sí mismo. No hay ser sobre la faz de la tierra que pueda cubrir esas necesidades. Entonces, si no han sido cubiertas, tengo que primero identificarlas. Tengo estas exigencias, estas expectativas, tengo estos deseos. Claro, pues entonces yo tengo que aprender a afirmarme, a tener autonomía, a saber relacionarme con los demás. Tengo que partir de eso. Porque nadie, especialmente en la relación de pareja, no lo va a hacer por ti. Ayudaría que, aunque ya sea una persona adulta, los papás satisfagan esa parte o ya no se puede. Pues si ahí, por ejemplo, en este que yo estoy estudiando el diplomado de terapia de esquemas, hay como un coaching para papás. Entonces, depende de la situación. Por ejemplo, nos contaba la maestra que en un caso en el que atendió a la paciente y luego la contactó a la terapeuta y dijo, he notado cambios en mi hija y yo quiero aprender cómo ayudarle, una chavita de 17 años. Entonces yo quiero como saber qué tengo que cambiar como para poder ayudarle a crecer en ese proceso que ha llevado. Entonces, y la mamá inició un proceso terapéutico o también la coachó y dijo, mira, pues hemos trabajado esto y esto. Entonces, si los papás están dispuestos a cambiar o a reconocer como esos fallos, puede ser. Y, por ejemplo, o sea, Sí, ¿aplicarías a una persona, o sea, de 20, 30 años? ¿O ya, o si es como un límite o depende de la situación? Creo que depende de la situación, pero lo ideal ahí, desde mi punto de vista, es que la persona ahora ya es un adulto, ya no es un niño. Entonces, el que tiene que aprender o sea, a mí por eso me gusta atender mucho a adultos, porque yo les digo, a ver, antes tu papá era tu director técnico y te decía, muévele así, muévele así, bien o mal, pero le tocó. Ahora tu papá está en la banca. Al que le toca chambear y la pelota está en tu cancha. Entonces a ti te toca jugarla. Entonces empiezas a hacer esa separación y la persona empieza como a ir construyendo desde cero muchas cosas. O sea, y tú identificas en el proceso terapéutico necesidades que la persona tiene, ¿no? Como que vas viendo, traduces en muchas demandas, en muchas frases, en muchas conductas. La persona te va diciendo por la vida, no quiero esto, quiero atención, quiero relacionarme con el otro, quiero que me afirmen, quiero que me dejes ser capaz de hacer las cosas por mí mismo. Se puede aprender, pero ya, y yo creo que ya le toca al adulto. Si la bronca es que te des cuenta y esas cosas. Eso es lo que iba a preguntar, o sea, ¿sí se puede una vez que se descubran las cosas llegar a tener un apego seguro? Sí, o sea, ya no con tus padres, porque no puedes revertir eso, pero sí tú puedes, es lo que le llamamos el adulto sano. O sea, el terapeuta
funge, eso me gusta mucho, nos lo dice la maestra, es un padre o una madre suficientemente bueno. A ti te toca hacer ese discurso, ese lenguaje que no recibió esa persona, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, le validas, le escuchas, le corriges si es necesario. Al terapeuta le toca hacer ese padre para que luego él lo sea. O sea, que tú seas tu propio padre o madre, en un sentido figurado, de ti mismo. Y eso está bien bonito. O sea, que sí se puede, ¿no? Que nadie se agüite. Muy bien, pero es importante identificar la necesidad, ¿no? A mí me gusta explicarlo a manera de árbol. O sea, tu conducta son las ramitas. El ambivalente, sus ramitas son, hey, te necesito, si tú no estás me muero, o el evitativo se distancia, no quiere hablar con nadie, no, es su conducta. Pero la raíz, en el fondo, es una necesidad muy grande porque está buscando que sea satisfecha, ¿ok? ¿Seguimos? Entonces, ¿qué retos tiene cada uno de los dos? El evitativo, su reto va a ser afirmarse a sí mismo, es decir, que con la experiencia vital que tuvo, casi le dijeron no eres importante, ¿no? O sea, aquí tú desaparecido por esa hostilidad y esa distancia que hubo de la madre o padre. O quizá hubo padres ausentes, ¿no? Fue un hijo de vecina así. Entonces, afirmarse a sí mismo, intentar el contacto emocional y físico, aprender a expresar sus sentimientos. Y ver que no pasa nada, que no es rechazado. O sea, que logra entrar en un contacto íntimo con el otro y no le pasa nada. Es muy complicado, es súper duro. El que desarrolló la terapia racional emotiva, se me olvidó ahora su nombre, Albert Ellis, él cuenta que él le pasaba justo esto y un experimento en Nueva York que le conflictaba mucho entablar incluso relaciones con chicas, se fue hacia una plaza en Nueva York y se obligó, porque pues, soy terapeuta, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y se obligaba a empezar a entablar conversaciones con mujeres desconocidas. Hola, ¿cómo estás? Y unas le decían, pues estás loco, ¿no? Y era como ese trabajo de, bueno, no, o sea, no pasa nada, o sea, también soy un desconocido. Y entonces así habló con un chorro para empezar a trabajar eso de no soy yo, o sea, no hay algo malo en mí. Y entonces fue su manera de un trabajo personal. Sí, pero sí les cuesta un montón. Y a pues lo contrario, ¿no? Él tiene que cortar la cuerda y decir, fomentar la independencia, reconocer que puede hacer las cosas por sí mismo, que puede hacer las cosas sin necesidad de estar agradando al otro, o decir, ¿qué tengo que hacer para que te quedes conmigo, ¿no? Esto es, súper típico. Son los retos y el trabajo. Yo creo que aquí, si las que me están escuchando, pues ven que esto les supera, pues sí, está bien un proceso terapéutico, pero reconociendo que sí es posible trabajarlo, ¿no? Y si no, pues solo que tengas esto presente. Y siguiente, creo que ya con eso pues sí, terminamos. Ok, esto ya es como la cereza del pastel, ¿no? Ya vamos a llegar al punto álgido. Con lo que les he dicho, este es el test de la charla. Podemos decir por qué sí o por qué no apego y amor no son lo mismo o no son lo mismo. ¿Qué me dicen ustedes después de todo lo que han escuchado? ¿Por qué? Pues a mí me suena como que, o sea, separar como que el amor, que es el sentimiento, y el apego como que es algo, sí, emocional, ¿no? Bueno, no sé si lo estoy diciendo. Es que por la definición que diste al principio, Ajá. es que era una definición diferente al amor. Y ella decía que el amor era cómo me relaciono con el otro efectivamente. Entonces, pues, sí sería, ¿no? El apego y... Bueno, ya aquí, por ejemplo, en ese momento era eso, pero ahora hablar de amor, de vincularme en una relación estable, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿serían igual o no? ¿Por qué sí, por qué no? O puede ser amor, o sea, no son lo mismo, pero van de la mano. O sea, y está bien, puede haber un apego sano, ¿no? O sea. Bueno, aquí estoy hablando de, bueno, sí, apego inseguro
y amor son lo mismo. No. Es que te quiero decir porque es que el amor y el apego son una necesidad básica. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre amor y el apego, aunque sea seguro o inseguro? ¿Entre el amor y el apego? Es que tú dijiste que apego es una conducta y el amor es decido donarme a ti, o sea, Ok, el ajá. apego habla de las necesidades y el amor habla de algo que yo sí decido, ¿no? El apego ya es algo como Después natural, que sale natural, y el amor es algo que yo decido conscientemente. Yo creo que más bien Exacto. el apego es más bien, el amor es el resultado del apego. No, a ver, no, espera. No, Está pero- bien, como lo iba diciendo Lores, a ver, el apego parte de una necesidad, cierto. Y el amor, si hablamos de un amor de veras, va a partir de una decisión a donar, me decías, ¿no? Entonces, si yo busco que mi necesidad sea cubierta a través de una relación de pareja, ¿estoy hablando de amor? ¿De qué estoy hablando? De un apego inseguro. Un apego inseguro, exacto. Ahí está la diferencia, ¿ok? Si yo estoy buscando un noviazgo para que esas necesidades de yo sentirme poco autónomo, poco seguro, poco como la chica esta que les leía ahorita las frases, eso va a terminar en un desastre. Y ya, ahí van por ahí relaciones, matrimonios, novios, inmensidad, con esta expectativa, ¿eh? Ahí la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué estoy con esta persona? O sea, Exacto. ¿qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué de ella me hace sentir bien? ¿No? De amistad y de relación de pareja, ¿no? Las grafiquitas que les ponía de creencia de la relación que tengo, exigencia, deseo, expectativa, necesidad, son claves. Exacto. O sea, ¿para qué yo quiero estar con alguien? En la medida que yo todas estas sepa que sí, con o a pesar de esa persona, yo estoy estable, entonces estoy lista para una relación, ¿no? Sí, ¿no? porque mucho es que me siento bien. No sé por qué, pero me siento bien. Y ya, ¿no? No te cuestionas más, que claro, o sea, también hay que estar como que yo me tengo que estar como evaluando, ¿no? Aquí ayuda mucho la guía espiritual, el proceso terapéutico, o una manera de autoconocimiento, ¿sabes? No puedo estar como de, híjole, estaré buscando la necesidad, pues tú lo vas a ir viendo como conforme la relación, pero sí tienes que estar atenta a estas cosas, ¿no? Entonces ahí les va. La gran diferencia está en esto. La relación con un cuidador es una relación asimétrica de autoridad o de figura fuerte a figura frágil, ¿no? El cuidador puede vivir sin el bebé, pero el bebé no puede vivir sin el cuidador. El vínculo afectivo es simbiótico. Entonces, cuando escuchas canciones como si tú no estás aquí, me falta el aire, pues así casi el bebé puede decir eso de la mamá, pero el novio o la novia que lo dijera del novio, ahí dices, aguas, ¿no? Entonces, esta relación entre mamá e hijo es asimétrica, si hay una necesidad real. Y fíjate, no es siempre, porque si, por ejemplo, esto existe en la adultez, mamá-hijo, también es súper insano. Y pasa, hombres a 40 años que no se han casado por no dejar a la madre. No una superación de la desvinculación. Ahí es la bronca del apego. El apego solo nos sirve en la primera etapa. Nada más. Luego tú tienes la capacidad de resolverte por ti mismo. Tu primera etapa es la frágil y necesitas que alguien te dé todo. Pero luego, boom, tú puedes solito. Por eso es diferente, ¿no? El apego solo, seguro, la requieres en la primera etapa de tu vida. Entonces, cuando lo transfieres, si te lo llamo muy sutil, muy psicoanalísticamente, a una relación de pareja o a tu propia madre o padre, pues peligro. ¿Ok? Entonces, para terminar. Porque no son reacciones así. Ya sé, no son libertad. Entonces, una relación de pareja, y puse esta foto, me gustó por eso, ¿no? Porque estamos juntos, pero cada quien tiene su carril, o sea, tú lo tuyo y yo lo mío, ¿no? Entonces, es una relación simétrica. La necesidad de cuidado es recíproco, es decir, cada uno sí tiene necesidades, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el autor, pero los lenguajes del amor, si lo han escuchado, entonces cada uno tiene unas necesidades, ¿no? Y Gary Bauman, ¿no? Algo así. Ajá, Chapman. Chapman. Entonces, hay una necesidad de cuidado recíproco, ¿no? Yo puedo darte actos de servicio y tú me das palabras afirmativas porque me ayuda.
pero no es como que si no lo tengo ya se me acabó la vida, ¿no? Entonces, carece del sentido simbiótico, es decir, esta vinculación mamá-hijo, ¿no? No es como que si no estás ya no puedo. Y ambos miembros mantienen su vida independiente el uno del otro, ¿no? Creo que la foto es muy explícita. Entonces, esto debe ser una relación sana, simétrica. ¿Va? Es un término más como psicoanalista, pero se refiere a este sentido de dependencia, pero a nivel mamá-hijo. Como, sí, dependiente, pero en apego. Como la vida natural, ¿no? Exacto. Que uno depende del otro para sobrevivir. Exacto. Y pues ya, si lo resumimos, elijo el bien para ti y para mí. Pues ya a manera de célula, en los 2 minutos que nos quedan, o 3, me gustaría que cada una pueda compartir, pues, qué se queda de esta charla y como, si quieren compartir como los retos que eso les supone o qué se queda simplemente como los aprendizajes.